Buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo webinar de DataIQ. Para los que no me conocen, mi nombre es Evangelina Fis, estoy a cargo de las áreas de marketing y educación. Y como saben, en este webinar hoy vamos a hablar sobre catálogo y linaje de datos con el objetivo de generar mayor confianza. Durante la presentación estará habilitado el chat, como siempre. Los invito a dejarnos allí preguntas, dudas, comentarios y los vamos a retomar al finalizar en un espacio de Q&A. La sesión será grabada y luego se las enviaremos para que la puedan ver on demand o revivir alguno de los momentos. Y ahora sí, vamos a introducirnos en el tema que nos convoca hoy. Para eso me acompañan Cristian Bogliotti, él es gerente de preventa y nuevos negocios, y Augusto Rey, que es analista de I+D. Sin más, Augusto, pasamos a tu presentación. Muchas gracias, Eva, por la presentación y muchas gracias a todos los que se pudieron hacer un tiempo para conectarse y poder escuchar un poco más sobre catálogo y sobre linaje. Así que, bueno, pasemos a ello. En el día de hoy vamos a entrar en preciso en lo que es Qlik, en la solución de Data Catalog. Vamos a hacer una pequeña presentación de sus distintas funcionalidades y sus distintos objetivos y usos en el negocio. Y luego, al finalizar, vamos a hacer una pequeña demostración. Vamos a conocer un poco el software y vamos a ver todo lo que podemos hacer dentro de la plataforma. Así que, bueno, lo primero que siempre me gusta hacer antes de comenzar a describir la herramienta en cuestión es explicar un poco que Qlik, su objetivo como empresa es brindar solución de datos en todas las áreas del mismo, ya sea en cuestiones de AI, ya sea en cuestiones de Machine Learning, que no vamos a tocar en el día de hoy, y como en este caso que vamos a trabajar hoy, cosas más relacionadas con la ingeniería de datos, con la ingesta, y más precisamente en este caso con la parte de gobernanza, con la parte de disponibilizar los datos y de tener un seguimiento. Para esto, en esta parte de consumo de datos y todo eso, me gusta marcar estas 8 soluciones que tenemos, de las cuales vamos a poder dividirlas en 2 grupos, las primeras 4 y las segundas 4. Las primeras 4 están más relacionadas, muchos ya las conocerán, en lo que es la ingesta de datos, donde tenemos la replicación de datos, la integración de datos, donde podemos trabajar distintos flujos de datos, la integración con las APIs y después la integración entre aplicaciones. Eso como para tener una idea de otras soluciones que tenemos que no vamos a ver hoy en este día. Luego, ya entrando a lo que vamos a estar un poco tocando, es la cuestión de calidad, donde estamos trabajando con el tema del Trust Score, poder calificar a nuestros datos. Hoy vamos a ver un poco cómo se integra con el catálogo el tema del Trust Score, para poder calificar y ver qué tan sanos tenemos los datos. Después, Data Quality, que nos permite poner métricas de validación para los distintos conjuntos de datos. Y finalmente, bueno, la preparación de datos y el catálogo de datos, que es lo que se va a mostrar en el día de hoy. Bien, ya entrando en catálogo de datos, el objetivo de catálogo de datos es unificar mediante todos los conectores que tenemos en el catálogo de datos, que tenemos más de 287, y ahora en la demo les voy a mostrar un poco el listado. Conectar nuestras fuentes de datos para poder extraer estos metadatos que tienen las distintas herramientas y poder hacer un seguimiento automatizado y con ayuda de Machine Learning. La cuestión del ciclo de vida del dato. ¿Esto cómo se refleja en el día a día del negocio? Bueno, la idea es que nosotros ahora en esta época donde los datos han tomado tanta relevancia, donde empezamos a integrarlo con inteligencia artificial, con modelos de Machine Learning, que evolucionamos de la época de los tableros,
que eso evolucionó de la época de los Excel, es poder poner un poco un orden, una estructura, una arquitectura que sea sana, en donde nosotros podamos tener desde el punto de generación de datos, ya sea el cliente que consume en una plataforma, hasta el analista que ve un tablero, ese flujo de datos auditado. Poder ver cómo se generan esos datos, qué formatos tienen esos datos, qué validaciones tienen esos datos para poder llegar hasta el punto de análisis. Y quiénes son esos responsables, quiénes son los que se hacen cargo de esos datos y poder tener todo bien organizado, cosa de poder tomar decisiones mucho más precisas, tener modelos de AI o de Machine Learning mucho más precisos, teniendo, gracias a una buena arquitectura, una buena organización, una estructura de datos mucho más limpia y prolija. Y bueno, y por último, siempre no es necesario aclarar, siempre manteniendo los controles de acceso para evitar cualquier acceso no deseado en esta época donde hay muchos datos que son sensibles y que podrían comprometer a la empresa o podrían llegar a provocar violaciones de seguridad que la empresa tiene que debe evitar por distintas reglamentaciones legales o institucionales que tiene. Bien. Entonces, ya empezando a detallar un poco más y ya casi por pasar a la demo de catálogo, ¿qué es Data Catalog? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué es que por qué esta pregunta de qué tan confiable y precisos son los datos? Lo que hace Catalog es, como les comentaba, recopilar, organizar y enriquecer, como dice ahí, los metadatos de las distintas fuentes de datos, como podemos ver acá y como vamos a ver de nuestras bases de datos, de nuestros Excel, de nuestros visualizadores, todo en una sola herramienta. Podemos ver ese flujo, cómo se produce, en qué momentos, de qué forma, y definir distintas políticas, ya sea de quiénes acceden a los datos, de qué tratamientos van a tener y en qué orden, o qué métricas deben superar esos datos para poder ser incorporados al entorno empresarial. Bien, todo esto de la mano y todas estas cuestiones vienen para el punto final que figura ahí abajo, que es que permitir que el equipo de datos descubra estos puntos débiles que puede tener la empresa a la hora de tener un seguimiento en el tema de calidad de datos, de quién están accediendo y quién no, o en muchos casos también data redundante. A veces pasa que varios equipos de distintas áreas de la empresa piden el mismo dato y entonces tenemos muchas bases de datos que tienen los mismos campos y que podrían reducirse a una sola y disponibilizarla a cada área, ahorrando en cuestiones de espacio, de procesamiento, bueno, distintas cosas que el catálogo de datos, al poder explayar y ver todo el tema del linaje, en este caso, podemos ver si tenemos alguna redundancia o alguna cuestión para mejorar dentro del ecosistema de nuestra empresa. Así que bueno, ahora ya pasando a la plataforma, esto es el home de Data Catalog. Acá tenemos, bueno, dashboard, objetos y distintas soluciones. Este dashboard es personalizado por cada uno de nuestros usuarios, de los que están a cargo del catálogo de datos. Ahora yo voy a entrar un poco acá. Como les comentaba, nosotros tenemos distintas fuentes de datos. Si nosotros quisiéramos conectar una fuente de datos, como les decía, tenemos un montón. Acá, por ejemplo, les hago un poquito todo el listado de conexiones que tenemos, desde CRMs, RP, bases de datos, cuestiones de AI, visualizadores,
distintas herramientas, como para que puedan ver que está ampliamente soportado las herramientas de mercado de la industria. Bien, entonces, pasando ya a mostrar un poco, esto es por ahí lo que va a estar viendo el encargado de garantizar, digamos, la salud de nuestra empresa y de cómo está organizada. Entonces, nosotros lo primero que nos gustaría saber, por ejemplo, es cómo es que está organizada nuestra data. En este caso es un ejemplo de un sistema financiero, en donde nosotros tenemos, por un lado, un data lake en S3, donde tenemos todas estas cuestiones que tenemos acá, que si le hacemos un poco de zoom, acá, bueno, tenemos la parte de accounting, la parte de los pagos, bueno, acá tenemos todas las políticas de la empresa, que es la parte de gobernanza, que es lo que les comentaba, desde terminología de la empresa, porque también uno puede incluir terminología de la empresa, ya sea, por ejemplo, qué significan algunos KPI que tiene la empresa, qué significan algunos términos, cómo está determinado cierto parámetro de calidad de datos que nosotros podemos crear personalizadamente. Bueno, todo eso está acá, lo tenemos conectado acá, y acá tenemos, bueno, datos operacionales, donde tenemos acá el tema de las cuentas, en nuestro data lake, y este data lake, en la parte inferior, acá tenemos un proceso de TL, donde se trabaja con SQL Server, se hace un staging con Talent, y finalmente se concentran todos los datos en un data warehouse en Snowflake, y también se replica en dbt. Para la parte de Snowflake, además, lo tenemos conectados en 3 soluciones de visualización, en Tableau, en Power BI y en Qlik, y en cada uno de estos, ya vamos a ver más en detalle, tenemos nuestros tableros de análisis, en este caso, análisis financiero, pero podría relacionarse con cualquier punto de la empresa que nosotros queríamos estudiar. Bien, ya pasando a la cuestión, uno podría ver, bueno, el punto focal acá diría que es el data warehouse, es donde saco todos mis datos, los congrego y después los visualizo, pero es como el centro acá de esta estructura de datos. Entonces, uno podría querer cliquearlo y ver cómo está formado, qué datos tiene, y eso es lo que tenemos acá. Por el lado derecho tenemos todas las etiquetas, colecciones, relaciones que nosotros le queremos establecer. Después los atributos que tiene este componente en particular, quién fue el último que lo actualizó, cuándo lo actualizó, cuándo fue creado, cuál es el origen de este data warehouse. Después acá podemos tener cuestiones de jerarquía, de relaciones, de catálogo, por acá tenemos el tema de demo, y de linaje, que ahora vamos a entrar en cuestión. Acá, por ejemplo, si nos metemos a la parte del overview, tenemos un esquema que es el esquema de la base de datos del data warehouse, en donde tenemos distintas tablas y distintas vistas. Y acá es lo enriquecedor de por ahí de esto, de que acá ya podemos empezar a ver, estaba en el data warehouse, estaba en la cuestión de Snowflake, y ahora ya me meto en el esquema, o sea, ahora estoy viendo el esquema. ¿Quién es el responsable? ¿Qué tipo tiene? ¿Cómo se llama esa base? ¿Qué store procedures? ¿Qué vistas tiene? Si me quiero meter en el store procedure, me puedo meter. Puedo ver cómo es el código. Puedo ver el histórico que tiene. Si quiero volver para atrás, vengo acá. Y acá tengo las tablas. Bueno, las jerarquías, acá los tengo. El store procedure, las tablas, las vistas. Como que podemos ver todo. Si queremos profundizar más, por ejemplo, en el caso de clientes, nos metemos, acá nos dice ya directamente qué formato tienen, si son de texto, si son numéricos, qué largo tiene, si pueden ser nulos. Acá da ejemplos de cómo podría ser el dato.
acá lo mismo. Y ahora vamos a entrar a por ahí la parte más interesante de esto, que es el linaje. Acá, por ejemplo, si yo me sigo metiendo, puedo ver, por ejemplo, a nivel de campo, por ejemplo, el ID del cliente, qué características tiene, qué profiling tiene, o sea, cómo está llegando a esto, este conjunto de datos, qué promedio tiene, si es un valor de consumo, cuántos nulos, cuántos duplicados tengo, qué tipos de datos tengo. En este caso son todos string, pero podría que sea múltiple de tipos y por algún problema de la calidad. Y, por ejemplo, acá muy interesante, cómo está relacionado con los distintos reportes. Por ejemplo, yo veo que este está relacionado con el tablero de clic de Finanzas 1, el de Tableau, Finanzas 2, el de pagos, de Power BI, y así sucesivamente. Y acá puedo ver también el flujo de datos. ¿Cómo es que viene esto? ¿Cómo está relacionado? Desde la Dimension ID por ejemplo, de Snowflake, del staging, del SQL, cómo es todo el flujo. ¿Y eso cómo lo obtenemos? Bueno, eso lo obtenemos desde el linaje. El linaje nos permite ver tanto, vamos a decir, aguas arriba, como aguas abajo de nuestro esquema de flujos, cómo llega ese dato. Entonces, acá tenemos la tabla que habíamos visto, que teníamos en nuestro Snowflake que está aquí. Y estamos trabajando sobre este Data Warehouse, porque podríamos tener más de un Data Warehouse dentro de Snowflake. ¿Y esto se forma cómo? ¿Cómo se forma? Bueno, acá lo tenemos, gracias a todas estas tablas que están acá. Y nosotros podríamos ver, por ejemplo, en el caso de campo a campo, déjenme ver, a ver cómo lo muestro, si no, tengo otro ejemplo. Ahí está. Ahora puedo ver los campos, y si yo en realidad me interesaría saber, por ejemplo, el nombre del cliente. ¿Cómo yo obtengo el dato del nombre del cliente? Porque tengo un problema en el nombre del cliente. Bueno, cliqueo el nombre del cliente y ya puedo ver tanto, como les decía, aguas abajo, en todos los tableros que se relacionan, cómo ingresa ese dato. En este caso, por ejemplo, viene gracias a esta tabla, y esta tabla se forma gracias a dos tablas más. Bueno, la de la Customers, la de los pagos y la de la POC. Y estas vienen a través de dos lados. Una, el PayTrans, que si lo hacemos clic, es un CSV que se ingresa a SQL Server. Y por otro lado tenemos el Data Lake de S3 que le había mostrado anteriormente. Y así podemos hacer toda la exploración de estos datos. Volviendo un poco más para atrás, bueno, acá tenemos otro ejemplo de linaje. No me acuerdo qué les había mostrado. Ah, mira, en este caso es hasta aún más profundo, porque acá directamente yo lo que estoy haciendo es llevando al nivel de una expresión, de una suma. En este es la suma del monto de los invoices que tengo y cómo es el flujo. Acá arriba podemos ver si queremos el flujo completo, si queremos un flujo y qué profundidad tenemos. Y si queremos que el flujo nos muestre únicamente todo lo que pasó antes de llegar al dato o ese dato en dónde se utiliza, porque por ahí también nos pasa que tenemos datos que nosotros tenemos como relevantes y después ese dato no se usa en ningún lado y entonces no tiene sentido la generación de ese dato. O capaz que sí, porque todavía no fue utilizado, pero tiene que ser utilizado posteriormente. Bien. Bueno, acá podemos ver la relación, cómo se forma. En este caso es una suma sencilla, pero podría ser una cuestión más compleja. Ya pasando a la parte de calidad de datos que yo les había comentado, les voy a mostrar un poco. En este caso, nosotros lo que tenemos son dimensiones que nosotros establecemos para determinar cómo queremos calificar la salud de nuestros datos. En este caso tenemos dimensiones tradicionales. La accuracy, la completitud, la consistencia, qué tan únicos son los datos y el tema de
hace cuánto que fue la última vez que estos datos se actualizaron. Si nosotros nos metemos a alguno, podemos ver, por ejemplo, cómo se valida la accuracy. En este caso es, verifica si esta persona existe. Eso nos establece una regla. Si nos volvemos a meter acá, podemos ver, bueno, el último que tuvo, cómo es que se mide. Acá tenemos, por ejemplo, todo bien profundo, cómo es el tema de validar que una persona exista, que es lo que nosotros usamos como métrica, en este caso, para, en esta tabla, validar el accuracy. Después la completitud, ¿cómo la validamos? Bueno, nos fijamos dos reglas en este caso. Que la persona exista, o sea, que estén completos los datos de la persona y que estén completos los datos del cliente. Si nos metemos, acá tenemos los datos de que representan esa regla. Que tenga el nombre, que tenga el email, que tenga dónde vive, que tenga la entidad laboral, me imagino que es la empresa, y datos adicionales de contacto. Y acá tenemos otros más. Nombre, apellido, ID, tipo de persona, sufijo, título, etc. Bien. Así podemos hacer con cada uno de estos, ya sea la cuestión de, bueno, por ejemplo, el dato es actual o no, y así con cada uno de ellos. Esto nos da una calificación, que es la que nos muestra acá el tablero. Esto, como les digo, es súper customizable, no es que uno tiene que quedarse con el estándar. Cada empresa va a ver que hay cosas que prefiere priorizar en cuestión de completitud, de consistencia, de cuándo fue la última vez que se actualizaron los datos, para establecer esta calificación de calidad. Bien, y ya avanzando un poquito más, otra cosa que les quería por ahí mostrar es, por un lado, el tablero financiero que les había comentado. En este caso, por ejemplo, lo que nosotros tenemos estamos a nivel de tablero. Esto sería un tablero de clic. Es más, si nos metemos, podemos ver hasta la estructura que tiene el tablero de clic y todo eso. No podemos visualizarlo, pero sí podemos ver desde cómo está escrito el script de carga y todo eso, y todos los campos en cuestión que se utilizan para hacer los gráficos. Y acá también lo mismo, podemos ver todos nuestros campos, podemos ver cómo están armados, cómo es el flujo que tenemos, cuántas tablas estamos creando, cuáles son las conexiones. En este caso nosotros ya vimos anteriormente que estábamos viendo por el tema de Snowflake, que nosotros nos conectamos a los visualizadores, al Snowflake. Y lo mismo, acá podemos ver, por ejemplo, cambiar el flujo de datos. Por ejemplo, acá lo que hago es ampliarlo y podemos ver bien atrás hasta el CSV que se utilizó para hacer el SQL, cómo llegamos al gráfico que el analista está viendo. Y todas las reglas de negocio, todas las características, todos los store procedures, todo que estuvo atrás de ese dato que vos estás consumiendo acá. Y bueno, si yo selecciono esta tabla, por ejemplo, me marca todo lo que intervino antes. Puedo verlo al detalle. Por ejemplo, desde estos CSVs, desde estas tablas, todo. Bien. Volviendo un poco acá. Acá además nosotros tenemos, por ejemplo, distintas cosas. Desde, glosarios. Eso es lo que les había comentado. Nosotros podemos tener glosarios, donde acá vamos a tener toda la terminología, todo el tema de acrónimos, todo de términos. Y si nosotros queremos esto complementarlo para cualquier persona, nosotros podríamos venir, por ejemplo, al Snowflake, que tenemos acá, no sé, al de Customers, a ver si me deja entrar. Si no, a ver, vengo de vuelta al inicio, arquitectura, Snowflake, catálogo, demo, dimensiones, Customers, y si yo me quiero quedar con alguna columna, por ejemplo, no sé, la descripción,
acá puedo ver, por ejemplo, acá podría tener, si tuviera la opción, podría tener la documentación. Por ejemplo, acá, que es, en este caso, no hay mucha definición, porque digamos que la descripción del cliente es como que se sobreentiende, pero nosotros podríamos tener acá documentación, podríamos tener Excel, podríamos tener documentos PDF que digan, bueno, este campo en particular o este KPI en particular o esta métrica en particular representa esto. O, por ejemplo, decir, tal valor representa algo, no sé, una cuestión de una factura y poder adjuntar una factura y poder subrayar en la factura y decir, es el campo que figura en la factura acá. Eso nos permite hacerlo como para poder tener todo el tracking y tener toda la información paso a paso de los distintos datos que tiene la organización. Bueno, después acá tenemos los distintos flujos de aprobación, de si ya están publicados o no, eso también se puede tener o no. Si es que estás revisando distintos nuevos pipelines dentro de tu estructura. Bueno, eso ya es más por una cuestión de la continuidad de tus datos. Pero bueno, eso sería un poco, digamos, la presentación de catálogo de datos, de para qué nos sirve, que es para, bueno, tener como toda la estructura, toda la arquitectura detallada, documentada de nuestra empresa en lo que es cuestión de datos. Así que, bueno, ahí quedo a preguntas ahora de... Excelente. Muchas gracias, Augusto. Excelente. Creo que fue muy claro el recorrido por la plataforma y por estas funcionalidades que nos permiten rastrear, ¿no?, de dónde vienen esos datos y, bueno, y obviamente también trabajar sobre la calidad. Abrimos entonces espacio a preguntas. Si alguien nos quiere dejar alguna duda o comentario en el chat, podemos aprovechar ahora, lo vamos a retomar. De todas maneras, les voy a dejar también en el chat nuestro correo para que en el caso de que tengan algunos comentarios o consultas que nos quieran hacer llegar a posteriori, ahí lo pueden hacer a la casilla de marketing@dataiq.com.ar. Bien. Bien. Si no hay preguntas, vamos entonces a finalizar la sesión de hoy. Como les había comentado al principio, luego les vamos a hacer llegar la presentación, la grabación, para que la puedan tener. Así que, bueno, les agradecemos mucho la presencia a todos los que nos pudieron acompañar y nos vemos en la próxima sesión, que vamos a estar programando una seguidilla de temas sobre gobierno de datos. Así que, bueno, nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias a todos.